Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a Te Defendemos. Hace unos días le comentábamos en este programa que uno de los objetivos del nuevo sistema de justicia penal acusatorio es el de ofrecer alternativas distintas a un proceso judicial, a la sentencia y a la pena. Algunas formas de solución alternas son el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso, que ya vimos en este espacio, y desde luego el llamado procedimiento abreviado. Es una forma de determinación anticipada que el Ministerio Público propone, solicita, y solamente que el imputado decida acogerse a la apertura de este procedimiento es posible, ¿no? Una vez que inicia el proceso penal, se puede decretar su terminación anticipada si el imputado reconoce ante el juez de manera voluntaria y conociendo las consecuencias que participó en el delito y que hay pruebas que así lo señalan. Así el juez en audiencia establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. Al encontrarse la gente confesa de alguna manera por el delito que comete, pues no tenemos nosotros como defensa la necesidad de ofrecer pruebas en su favor para solicitar alguna absolución, para obtener alguna absolución. ¿Por qué? Porque pues si está confeso, entonces lo que nos permite a nosotros la ley es ayudarnos para salir en alguna salida alterna, para terminar más rápido el proceso. ¿Quiénes tienen derecho a un procedimiento abreviado? ¿En qué momento puede solicitarse y cuáles son sus objetivos? Hoy conversaré con un defensor público federal sobre este tema. Bienvenidos. Quiero dar la bienvenida al estudio de Te Defendemos a Alfredo Serrano Nolasco, él es defensor público federal. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Oscar. Es un placer estar con ustedes. Al contrario, gracias por venir y en un año clave, porque ya en junio de este año sabemos que debe operar ya en todo el país un nuevo sistema de justicia penal, que es el sistema de justicia penal acusatorio, ¿no? Vamos a entender este programa del procedimiento abreviado explicándome cuáles son los objetivos de este nuevo sistema de justicia penal. Sí, Oscar, claro que sí, mira. Con la reforma constitucional de 2008, que entrará en vigor el próximo 18 de junio de 2008, se implementan en todo el país los juicios en materia penal oral, de forma oral, bajo un sistema de proceso penal acusatorio adversarial, cuyos principios son la publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad y la inmediación. Bien. El objetivo del proceso es proteger al inocente, esclarecer los hechos, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Una de las características importantes de este proceso, Oscar, es que con anterioridad las pruebas que recababa el Ministerio Público tenían un rango de valor probatorio pleno que difícilmente podrían ser refutados ante el juez de proceso. Okay. Ahora únicamente tendrán valor probatorio pleno aquellas pruebas que sean desahogadas ante el juez de juicio oral, el cual no puede delegar en persona alguna la admisión, desahogo y valoración de pruebas. De la misma manera, en audiencia deberá de emitir su sentencia en la que explicará los motivos y fundamentos que tuvo para absolver o condenar. Eso es lo que se llama el principio de inmediación, ¿no? Okay. En juicio las partes tendrán la oportunidad de contraargumentar y refutar las pruebas ofertadas por las otras partes. Eso es lo que llamamos el principio de contradicción. Y el principio de continuidad y concentración se refiere a la celeridad del proceso, ¿no? Que en una misma audiencia se llevarán el mayor número de actos procesales posibles y las audiencias deben de ser sucesivas. Estamos hablando de que sería un sistema más ágil, ¿no? Para que la impartición de justicia sea pronta como lo manda la Constitución. Muy bien. Sabemos que la oralidad es como una característica principal de este sistema, ¿no? Aunque hemos escuchado que no todos los asuntos tienen que llegar justamente al juicio oral y para ello plantean como unas soluciones alternas o formas alternas, ¿no? ¿Podría explicarnos más o menos de qué se trata esto? Sí, Oscar. Efectivamente, con motivo de esta reforma, el 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud del cual se abrogarán los 33 códigos procesales existentes en el país para adoptar un proceso penal único de carácter acusatorio y oral.
En este Código Único de Procedimientos Penales también se establecen formas alternas de solución al conflicto y formas anticipadas de terminación del proceso, cuyo objetivo primordial es despresurizar o descongestionar el sistema penal para que únicamente lleguen a juicio aquellos casos o delitos graves que afecten intereses jurídicos relevantes o de interés social. Bien, ¿quiénes tienen derecho a estas soluciones alternas? Todas las personas involucradas en un conflicto penal derivada de la comisión de un delito no grave tienen derecho a resolverlo. Para ello se les debe de dotar de mecanismos alternos de solución al conflicto, como son las soluciones alternas, las formas de participación, formas de terminación anticipada del proceso. Esto, Oscar, tiene como objetivo la instauración de la justicia restaurativa, que privilegia más la reparación del daño que el castigo al delincuente, como anteriormente se hacía, con la finalidad de que las partes puedan resolver aquellos conflictos de delitos de pequeña o mediana gravedad, para que los puedan resolver ellos mismos y así no saturar el sistema de justicia penal. Es un punto. Asuntos de poca relevancia. Ese es un punto muy interesante y sabemos que una de las soluciones es justamente el procedimiento abreviado. Pero sobre esto quiero hablar con nuestro invitado, pero después de esta primera pausa. En un instante, no te vayas. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Licenciado Serrano, antes de continuar con el tema, en esta parte el equipo de Te Defendemos sale a la calle a preguntarle algo a la gente sobre el tema de hoy y esta vez le preguntaron, ¿ellos cómo sancionarían a una persona que cometió un delito menor? Vamos a verlo. Claro que sí. Pues de acuerdo al Código Civil del Distrito Federal, ¿no? Por eso tenemos unas leyes aquí en el Distrito Federal y en base a eso pues se normaría de acuerdo al delito juzgado. De hecho hay multas, ¿no?, en varios de los casos y sanciones administrativas, que esa sería la mejor forma de castigarlos. Con limpieza en la ciudad, que limpien o que pinten la misma pared en la que cometieron un vandalismo, si están tomando la vía pública que los pongan a recoger basura, que mejoren los parques, que limpien la ciudad. Muchas gracias. Nosotros somos el único país en el mundo que mantenemos a todos los rateros, violadores y todo lo que hacen. Algunos días de cárcel nada más, para que se asuste. No lo culpaba, que tenía hambre. Pero si son esas gentes que se andan viendo a ver a quién amuelan, pues sí. Pues a mí se me ocurre que tendría que estar algún tiempo preso, ¿no? Pero tampoco es muy conveniente porque ahí aprenden otras cosas y después es peor. No sé, y si roba porque no tiene dinero, tampoco puede pagar una multa. No, la verdad no sé. Creo que a lo mejor una multa económica o con trabajos para ayuda de la comunidad. Creo que podría ser una opción. Si hablamos de lo que es el delito menor y embriaguez, se están combinando ahí dos. Entonces, la embriaguez ya está bien sancionada, creo que les dan 3 días de cárcel. Sí, creo que eso es muy justo si la persona está briaga con indicios de alcohol, ¿sí? Creo que eso es justo, ¿sí? Eso es algo que me parece real y adecuado, ¿no?
para las personas que cometen delitos menores. Igual y sería con una multa. Si es un delito menor, pues yo creo que no. A lo mejor algún otro método. Pues educación. Nada más. Pues un delito menor, pues menor, pero menor así, una cosa de esas, pues no sé, con trabajo o no sé, una labor social. Eso es lo que yo pensaría. Ya un delito más fuerte, pues ante la ley. Pero así yo pienso que un delito menor, pues todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Pues justamente llama la atención que no toda la gente pide pena de prisión, sino ya busca también soluciones alternas, ¿no? Sí, así es, Oscar, efectivamente. Como bien lo decía la gente, en caso de delitos no graves o delitos menores, como le llaman, pues lo que se privilegia es la reparación del daño, ¿no? Muchas veces la víctima o ofendido lo único que quiere es que se le repare el daño que se le causó con el delito. A él no le interesa si a esta persona la meten a la cárcel o la meten a la prisión. Ella lo que le interesa es que el daño que se le causó le sea reparado. Muy bien, y qué es justamente lo que busca este sistema, ¿no? Soluciones alternas de reparación del daño. Para precisar, ¿cuáles serían entonces? Sí, mira, Oscar, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé como formas alternas de solución al conflicto el acuerdo reparatorio, la suspensión del proceso a prueba y como forma de terminación anticipada del proceso, el procedimiento abreviado. Muy bien. Este último, que es el que nos interesa, ¿de qué se trata este procedimiento abreviado? Sí, Oscar, mira, como ya lo mencioné, es una forma de terminación anticipada del proceso, cuyo fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 20, apartado A, que su fracción séptima establece que el proceso se podrá determinar su terminación anticipada siempre y cuando el imputado, de voluntad propia y con conocimiento de las consecuencias, acepte su responsabilidad en el delito y existan medios de convicción en la acusación que corroboren la imputación. ¿Estos serían como los requisitos para poder solicitar un procedimiento abreviado o cuáles serían como más características para detectarlo? Mira, en general los requisitos para solicitar el procedimiento abreviado, esto se dará en una audiencia ante un juez de control. Bien. Y los requisitos son que el Ministerio Público lo haya solicitado, para lo cual deberá formular la acusación en la que señalará los hechos que se atribuyen al imputado, su clasificación jurídica, su grado de participación, las penas a imponerse y el monto de la reparación del daño, que no exista oposición fundada de la víctima o ofendido y que el imputado reconozca tener conocimiento de que tiene derecho a un juicio oral, que renuncie a ese derecho del juicio oral, que acepte el procedimiento abreviado, que admita su responsabilidad por el delito que se le acusa y que consienta ser sentenciado con base en los elementos de convicción expuestos por el Ministerio Público al momento de formular la acusación. Muy bien. En este caso, el juez de control tiene que ser garante de que todo esto se cumpla para Efectivamente, para decretarlo, Oscar, ¿no? Tendrá que verificar y preguntarle al imputado si está consciente de las consecuencias que deriva del procedimiento abreviado y de que realmente acepta someterse al mismo y que renuncie al juicio oral. Muy bien. Sabemos que este nuevo sistema de justicia penal tiene diferentes etapas. ¿En qué momento puede solicitarse el procedimiento abreviado? Sí, el Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. A la cita citará a todas las partes. La inasistencia de la víctima ofendido debidamente notificadas no impedirá que el juez de control se pronuncie al respecto. Ok, o sea, podría ser en cualquier momento, pero antes de llegar al juicio oral. Antes de que se emita el auto de apertura a juicio oral y después de que se dicte el auto de vinculación a proceso. ¿Puede dictarse una reducción de la pena en los casos del procedimiento abreviado? Sí, es uno de los principales objetivos. En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de la pena mínima del delito de que se trate hasta un tercio tratándose de delitos dolosos y hasta una mitad tratándose de delitos culposos. Ok, ya es de la pena mínima. Muy bien, de acuerdo. Se hablaba de que existe una reparación del daño o un acuerdo entre el imputado y la víctima, ¿no? ¿Qué pasa si alguna de las partes se opone al procedimiento abreviado? Sí, mira, la oposición de la víctima únicamente será procedente
cuando acredite ante el juez de control que no está debidamente garantizada la reparación del daño. Únicamente esa oposición será vinculante para el juez. Muy bien. Regresando de la pausa, quisiera que platicáramos de cuál es el papel de ustedes como defensores públicos en este tipo de situaciones, pero esto después de esta segunda pausa. En un instante, no te vayas. Ya estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Hace unos momentos le preguntaba al licenciado Serrano en qué momento puede solicitarse el procedimiento abreviado, porque pues el sistema tiene varias etapas y vamos a conocerlas, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del proceso penal acusatorio? Vamos a verlo. Está bien. El procedimiento penal acusatorio tiene 3 etapas. La primera es la audiencia inicial. Esta fase comprende desde que el Ministerio Público inicia una investigación a partir de una denuncia. En esta audiencia, el juez de control verifica si la detención fue legal y si se respetaron los derechos del imputado. Además, determina si debe ser vinculado a proceso. La etapa intermedia o de preparación de juicio comprende desde la formulación de la acusación hasta la apertura de juicio. En esta fase se determina qué medios de prueba serán admitidos en el juicio. Finalmente se realiza el juicio oral, con base en la acusación y siempre bajo los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Bueno, vemos en esta cápsula que se privilegian los derechos humanos del imputado. Respecto al procedimiento abreviado, ¿de qué manera se protegen los derechos humanos, hablando también de tratados internacionales? Sí, Oscar, mira, el artículo 1 de la Constitución establece que toda persona gozará de los derechos humanos que reconoce la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Pero únicamente las autoridades no deben de aplicar los tratados internacionales, sino también la doctrina internacional, la jurisprudencia y las sentencias que emitan, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en muchos casos en los que el Estado mexicano ha sido parte, la Corte Interamericana ha declarado que es un derecho fundamental de la víctima u ofendido tener acceso a la justicia, a la protección judicial y que se le privilegie la reparación del daño. Respecto al procedimiento abreviado, ¿qué papel juegan ustedes como defensores públicos federales? Nosotros como defensores públicos federales verificaremos si se dan los requisitos de procedencia de estas formas alternas de terminación del proceso, y en caso de ser procedentes se le propondrán al imputado, a la víctima o ofendido y al Ministerio Público. En caso de que sean aceptadas por el imputado, se promoverá lo conducente ante el Ministerio Público o ante el juez de control para la procedencia de este tipo de solución alterna de conflicto. Me parece que el juez de control tiene que ser como garante de que se cumplan las formalidades del procedimiento abreviado. ¿Ustedes también tienen esa facultad de hacerlo? Todas las autoridades estamos obligadas a verificar que se garanticen y respeten los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Muy bien, y pues nada más recordarle a la gente que si no cuenta con la representación de algún abogado particular, puede acudir directamente con ustedes, ¿no? Así es, Oscar. En todas las agencias del Ministerio Público de la Federación, juzgados de distrito y tribunales unitarios de circuito, existen adscritos defensores públicos federales ante quienes pueden acudir a solicitarles el servicio de defensa gratuita, o bien ante las delegaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública o a la Dirección de Prestación de Servicio de Defensa Penal en el Distrito Federal, quien les asignará un defensor público que les brindará el servicio de defensa penal gratuita. Muy bien, pues si le parece bien vamos a darle paso ahora a algunas preguntas del público sobre este tema. Bien, ya tengo aquí la primera pregunta, es de la señorita Estela Durán del Estado de México, quien es estudiante de Derecho,
para manifestarnos que tiene entendido que recientemente hubo una reforma en materia de derechos humanos y si podría explicarnos en qué consiste principalmente esta reforma. Sí, Oscar. Efectivamente, el 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una de las más importantes reformas en materia de derechos humanos, en virtud de la cual se elevan al máximo rango constitucional o máximo rango normativo las normas de derechos humanos que reconoce la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. En virtud de esta reforma, todas las autoridades de todos los niveles, incluyendo las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a garantizar, respetar, proteger y promover los derechos humanos, así como darle centralidad en el sistema penitenciario. Y también mandatar que toda violación de los derechos humanos sea investigada, sancionada y reparada integralmente. Así, desde el artículo 1 de la Constitución se establece que los derechos humanos y los tratados internacionales son la norma máxima de nuestro sistema jurídico y por lo tanto deben de ser observados por todas las autoridades. Es decir, los tratados internacionales ya tienen rango constitucional, ¿no? Digamos. Están al mismo nivel de la Constitución, por lo tanto forman parte de ella y de nuestros derechos. Muy bien, importante saberlo, y ahí está la respuesta. Esta otra llamada es del señor Sebastián Estrada, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Quiere saber si un defensor público federal puede defender a un extranjero o si tendría que solicitar a un abogado a la embajada correspondiente. Sí, Oscar, mira, como ya lo he mencionado, el artículo 1 de la Constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Así es. Y uno de los derechos fundamentales de toda persona acusada por la comisión de un delito es precisamente contar con una defensa adecuada, no importando su nacionalidad, condición o género. Por tanto, desde luego que un defensor público federal puede y debe defender a un extranjero. Sin embargo, también es un derecho fundamental del extranjero tener contacto y comunicación inmediata con su embajada o consulado correspondiente, toda vez que la asistencia consular es importante para una defensa adecuada, por la diferencia de idioma y el sistema jurídico en el que se ve inmerso en el extranjero, el cual es ajeno, pues se encuentra en una condición de desventaja. Esto también se encuentra previsto en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Por lo tanto, sí podrá existir una verdadera coordinación entre el Defensor Público Federal y la oficina consular correspondiente para lograr una adecuada defensa en beneficio del reo. Muy bien. Esta otra llamada es de la señora Rosa Areli Jiménez de Cuernavaca. Nos comenta que su sobrino fue sentenciado a 7 años de prisión por el delito de acopio de armas de fuego, que a la fecha ya lleva cumplidos 4 años, por lo que pregunta si ya tiene derecho a algún beneficio de libertad anticipada. Sí, efectivamente, Oscar, ya puede tener derecho a un beneficio preliberacional, como sería la remisión parcial de la pena y la libertad preparatoria, si cumple con determinados requisitos, como que haya observado buena conducta, que se presuma que está readaptado socialmente o en condiciones de no volver a delinquir, y que haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado por el delito. Muy bien. Otra llamada más es de la señora Natalia Jiménez de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Pregunta, ¿cuál es el procedimiento para solicitar los servicios de un defensor público federal? Como ya lo mencioné, Oscar, en todas las agencias del Ministerio Público de la Federación, juzgados de distrito y tribunales unitarios, existen adscritos defensores públicos federales ante quienes pueden acudir directamente a solicitarles los servicios de defensa, o bien el Ministerio Público, juez de distrito o magistrado correspondiente de oficio designarán a un defensor público federal para que los patrocine en su defensa. Y si no, pueden acudir a las delegaciones correspondientes del Instituto Federal de Defensoría Pública o a la Dirección de Prestación del Servicio del Distrito Federal en Defensa Penal para que les asigne un defensor quien les proporcionará el servicio de defensa pública gratuita. Muy bien. Tenemos llamadas de Ciudad Juárez, tenemos llamadas de Cuernavaca. ¿Ellos también pueden acceder a los servicios de defensa? Claro que sí. El servicio de defensa pública es a nivel federal y en todos los estados de la República existen delegaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública
pero además en todos los juzgados y agencias del Ministerio Público, en todos los juzgados de distrito y agencias del Ministerio Público de la Federación, existen defensores públicos federales. Muy bien, ahí está la respuesta para la señora Natalia Jiménez. Otra llamada más es de la señora Esperanza de León, nos habla del estado de Puebla, nos dice que su esposo, quien es guardia de seguridad privada, está siendo procesado por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, ya que cuando lo detuvieron traía una pistola 9 milímetros, que sabe que tiene derecho a la libertad bajo fianza, pero no tiene recursos económicos. Pregunta qué puede hacer. Sí. Mira, Oscar, actualmente el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene celebrado un convenio con la Asociación Civil Telmex Reintegra, que es en beneficio de los reos de escasos recursos que cumplan con determinados criterios de selección, como podría ser que se trate de delitos federales no graves, que el monto de la fianza no sea mayor a 20,000 pesos y que se trate de primo delincuente, es decir, que no tenga antecedentes penales, por lo que se le sugiere que acuda ante el Defensor Público Federal adscrito al juzgado donde se está llevando el proceso de su esposo para que le promueva la libertad provisional bajo fianza en aplicación de este convenio. ¿Qué pasa si la fianza excede, pues quizá no en tanto, pero sí un poco lo que fija la fundación o lo que fijan ustedes en el convenio? Sí, el Defensor Público Federal yo creo que se pondrá en contacto con la asociación civil y podrán llegar a una, digamos, a una excepción, ¿no? A un acuerdo para poderles brindar la asesoría y protección a estas personas. Muy bien, es una gran opción para la gente que no tiene recursos y que puedan gozar de este beneficio, ¿no? Pues bien, un buen tema este del procedimiento abreviado, el nuevo sistema de justicia penal que sin duda da para mucho más, y le agradezco mucho que haya estado con nosotros para hablar de este tema. Muchas gracias a ti, Oscar, fue un placer. Él es Alfredo Serrano Nolasco, Defensor Público Federal. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Oscar. Y a ustedes también les agradezco el favor de su atención y los espero aquí la siguiente semana con más temas jurídicos con un lenguaje coloquial en Te Defendemos, y en tanto, la invitación a permanecer en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.